Bueno, recordemos que la clase pasada habíamos visto conjuntos parcialmente ordenados, es decir, conjuntos donde definíamos una relación que decíamos que era de orden, es decir, que satisfacía las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y entre otras cosas habíamos visto la relación inversa, que era de orden, y habíamos visto algunos ejemplos de conjuntos parcialmente ordenados, y lo importante que vimos fue esto del diagrama de Haas, cómo representar gráficamente un conjunto parcialmente ordenado y los elementos que podíamos distinguir en este tipo de conjuntos. Entre otros estaban las cotas inferiores, las cotas superiores, el ínfimo y el supremo. Es importante que tengan bien en claro, dado el diagrama de Haas de una relación de un conjunto con una relación de orden, cómo encontrar estos elementos. Porque el resto de la cursada va a consistir en hacer operaciones con estos elementos y bueno, van a consistir en hallar el supremo y el ínfimo. Recordamos que hay conjuntos finitos o infinitos que no están acotados, o sea que no van a tener ni supremo ni ínfimo, y bueno, pero si el supremo y el ínfimo existen, son únicos. Bueno, vamos a definir lo que es un reticulado. Bueno, lo que vamos a hacer es considerar un conjunto A con la relación menor o igual, y vamos a considerar dentro de este conjunto subconjuntos formados por dos elementos. Entonces, lo que vamos a ver es que para este subconjunto de dos elementos, que puede ser cualquiera que podamos tomar en A, formado por A y B, vamos a encontrar estos elementos. Acá tenemos algunos ejemplos, donde tenemos conjuntos parcialmente ordenados y subconjuntos de dos elementos. En el primer caso, vamos a tener que, dado ese subconjunto, tiene cotas superiores a E y a G, y como supremo a E. Sin embargo, no tiene cotas inferiores porque no hay ningún elemento que sea menor o igual que todos los elementos de ese subconjunto. Mientras que en el otro ejemplo, este subconjunto tiene cota superior, que es 6, y supremo, que es 6, y como cotas inferiores tiene al 3 y al 1, y como ínfimo al 3. Recordamos las definiciones de supremo y de ínfimo. El supremo es la menor de las cotas superiores y el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. De esta forma vamos a definir un reticulado. Vamos a decir que en este conjunto parcialmente ordenado, A con la relación menor o igual, todo subconjunto formado por dos elementos tiene que tener supremo e ínfimo en A. Y vamos a usar esta notación, una S, para decir A supremo B, y una I para decir A ínfimo B. Usamos los símbolos de la lógica, es decir, la conjunción para decir A supremo B, y la conjunción para decir A ínfimo B. Con lo cual, estas operaciones, que son binarias, porque son de dos elementos, están bien definidas en el conjunto A. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen resultado en el conjunto A y además, como dijimos, es único el resultado. Bueno, tenemos algunos ejemplos de reticulados. En el primer gráfico que vimos anteriormente, no va a ser un reticulado, mientras que el segundo gráfico sí es un reticulado. Otros ejemplos podría ser el conjunto de los números naturales, donde definimos la relación de orden que ya vimos, ARB, si solo si A divide a B,
y va a tener estructura de reticulado, y lo importante acá es definir A supremo B y A ínfimo B, donde vamos a decir que A supremo B va a ser el mínimo común múltiplo entre A y B, y A ínfimo B va a ser el máximo común divisor entre A y B. Con eso aseguramos bueno, de que sea el supremo y el ínfimo. Y bueno, todo conjunto totalmente ordenado es un reticulado, es decir, ya habíamos visto de que si era totalmente ordenado, el diagrama de Haas resultaba ser una cadena, y sencillamente lo que vamos a decir es que si consideramos dos elementos cualquiera A y B, y elegimos el mayor de ellos, va a ser el supremo entre A y B. Y si elegimos el mínimo entre esos dos, va a ser el ínfimo de A y B. Y como último ejemplo, bueno, siempre venimos trabajando con este ejemplo, partes de A. Bueno, vamos a considerar A finito con la relación de orden que ya vimos, que era la inclusión, va a tener estructura de reticulado. Y bueno, lo que definimos es estas operaciones, es decir, tomamos dos subconjuntos de partes de A, S1 y S2, y hacemos S1 supremo S2, y vamos a tener que es S1 unión S2, y hacemos S1 ínfimo S2, y va a ser S1 intersección S2. Lógicamente, bueno, estas operaciones que estamos hablando, bueno, hay que probar de que corresponden al supremo y al ínfimo. Se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Bueno, estas operaciones de ínfimo y supremo las podemos reformular utilizando bueno, el concepto de orden. Es decir, lo que tenemos es que si A supremo B, bueno, ese supremo entre esos dos elementos, A supremo B va a ser una cota superior de A y de B. Es decir, A va a ser menor o igual que A supremo B y B va a ser menor o igual que A supremo B. Por otra parte, si existe otro elemento en C, tal que sea cota superior de A y de B, entonces A supremo B tiene que ser menor o igual que ese elemento por definición de supremo. Dijimos que era la menor de las cotas superiores. Y con respecto al ínfimo vamos a tener una situación análoga. Va a ser cota inferior de A y de B, y si hay otra cota inferior, el ínfimo entre A y B tiene que ser mayor o igual que esa cota. Después tenemos este teorema, que nos dice que si A es un reticulado, podemos establecer estas equivalencias lógicas, y decimos que si A supremo B es B, entonces A es menor o igual que B, y viceversa. A ínfimo B es igual a A, entonces A menor o igual que B y viceversa. Y la última nos da una equivalencia entre los antecedentes de los dos primeros bicondicionales. Lo que vamos a hacer es demostrarlo rápidamente, es decir, en la primera implicación, si A supremo B es B, sabemos que sencillamente B tiene que ser cota superior de A y se va a cumplir que A menor o igual que B. Ahora, la implicación hacia el otro lado, si A es menor o igual que B, lo que tenemos que utilizar es que B es cota superior de B por reflexividad, y además es cota superior de A por hipótesis. O sea que resulta ser cota superior de A y de B. Entonces el supremo entre A y B tiene que ser menor o igual por definición. Y además B es menor o igual que A supremo B, porque, bueno, A supremo B es cota superior de B. Entonces tenemos la doble desigualdad, por lo cual A supremo B tiene que ser igual a B. Para demostrar la segunda equivalencia, lo que teníamos que demostrar, la vemos, es que es una situación similar, donde ahora tenemos A ínfimo B igual a A, y decimos que, bueno, sí, solo sí, A menor o igual que B. Y la demostración, bueno, es similar. Lo que vamos a utilizar ahora es la definición de cota inferior y de ínfimo.
Y les dejo para ver la última equivalencia que, bueno, resulta de las anteriores. Bueno, vamos a definir qué es un reticulado dual, es decir, si A con la relación de orden menor o igual es reticulado, entonces A con la relación mayor o igual también va a ser un reticulado. Es decir, que lo que hacemos es invertir este orden. Ya habíamos visto la clase pasada de que, dada una relación de orden, su inversa era de orden. Y acá lo que va a pasar es, bueno, un poco más estricto porque, bueno, ahora tenemos estructura de reticulado, pero se va a cumplir y lo que vamos a tener es que lo que era el supremo entre A y B en A va a pasar a ser el ínfimo entre A y B en A con este orden opuesto. Y lo que era el ínfimo en A con el orden original pasa a ser el supremo en A con el orden opuesto. Y esto es así porque si ustedes imaginan el diagrama de Haas de A y sabemos que el supremo entre A y B es cota superior de los dos, pero es la menor de las cotas superiores. O sea que no hay ninguna cota superior de A y de B que esté entre el supremo de A y B. Cuando damos vuelta el diagrama, va a pasar que el ínfimo va a ser la mayor de las cotas inferiores entre A y B. Y la misma situación para el ínfimo. Y lo que tenemos también es el principio de dualidad. Ya habíamos visto esto en la lógica y habíamos visto esto en conjuntos. Lo que vamos a tener ahora es aplicado este principio a reticulados, donde tenemos que si P es una propiedad que es válida en un reticulado, entonces la dual también va a ser válida en ese reticulado. Dada esta propiedad, obtenemos la dual intercambiando en la propiedad original, menor o igual por mayor o igual, ínfimo por supremo y supremo por ínfimo. Bueno, este teorema nos dice que si tenemos A menor o igual un reticulado, entonces para todos elementos A, B y C en A se van a verificar estas cuatro propiedades: idempotencia, conmutativa, asociativa y absorción. Ya habíamos visto estas propiedades, bueno, tanto en la lógica como en conjuntos, y bueno, ahora se están cumpliendo en reticulados donde, bueno, como decimos, el O es el supremo y el I es el ínfimo. Y lo que vamos a hacer, bueno, es demostrarlas. Vamos a demostrar la idempotencia, conmutativa, asociativa y absorción para el supremo, y el resto, es decir, para el ínfimo, van a ser válidas por el principio de dualidad que vimos anteriormente. Bueno, la idempotencia es trivial, ya que A es menor o igual que A por propiedad reflexiva, ya que menor o igual es una relación de orden. O sea que si hacemos A supremo A, por cómo lo definimos, tiene que ser A. Conmutativa también es trivial porque el supremo de A y de B es lo mismo que el supremo de B y de A, y lo mismo pasa para el ínfimo. Y lo que vamos a demostrar es la absorción para el supremo. Y las demostraciones que vamos a hacer se basan en esto de la doble desigualdad, como ya hemos demostrado anteriormente. Es decir, que primeramente vamos a tener que A es menor o igual que A supremo cualquier elemento, porque A supremo cualquier elemento es cota superior de A. Por otra parte, tenemos que A es menor o igual que A por propiedad reflexiva, pero también A es mayor o igual que A ínfimo B, porque es cota inferior de A. En base a estas dos desigualdades, lo que tenemos es que A es cota superior tanto de A como de B ínfimo A. O sea que, si consideramos el supremo entre estos dos elementos,
por definición, tiene que ser la menor de las cotas superiores, o sea que A supremo B ínfimo A tiene que ser menor o igual que A. Y acá, como tenemos la desigualdad 1 y la desigualdad 2, probamos que esas expresiones son iguales. Bueno, y la asociativa es un poco más compleja de demostrar, pero estas demostraciones se basan en considerar las desigualdades. Es decir, acá lo que vamos a tener es la desigualdad 1, que nos dice que A supremo B supremo C es menor o igual que A supremo B supremo C. Y en la segunda desigualdad lo que tenemos es que A supremo B supremo C es menor o igual que A supremo B supremo C. Entonces, si se cumplen esas dos desigualdades, las expresiones tienen que ser iguales y vale la propiedad asociativa. Es decir, que podemos asociar cuando hacemos supremo entre más de dos elementos, podemos ir operando de a dos. Y bueno, la demostración se las dejo a ustedes para que la vean, pero se basa en esto de ir considerando sucesivamente cotas superiores de conjuntos hasta llegar a esas desigualdades. Como les decía, al valer la propiedad asociativa, podemos sacar los paréntesis y más aún, podemos generalizar para un conjunto de n elementos de A. Es decir que, bueno, si A es un conjunto finito, lo que hacemos es el supremo entre n elementos de ese conjunto, de la forma en que está escrito acá, y podemos hacer el ínfimo entre todos esos n elementos que elegimos de A. Y eso tiene un resultado único y tiene resultado en el conjunto A. Es decir, que lo que hacemos es extender esta operación binaria a una operación de n elementos. De esta forma, aseguramos la existencia de primer y último elemento en reticulados finitos, ya que al tener una cantidad finita de elementos, sencillamente hacemos supremo entre todos o ínfimo entre todos. Y además la existencia de ínfimo y supremo en todos sus conjuntos finitos que consideremos de un reticulado. Cuando hablamos de conjuntos infinitos, ya no es lo mismo porque la operación no está bien definida. O sea que estamos hablando de conjuntos finitos. Bueno, y vamos a ver la caracterización algebraica de reticulados. Como ya habíamos visto, si A era un reticulado, con una relación de orden, donde definíamos las operaciones de supremo y de ínfimo, lo que pasaba era que cumplían estas cuatro propiedades. Ahora vamos a hacer el camino inverso y vamos a decir que en un conjunto A tenemos dos operaciones binarias, que no sabemos cuáles son, pero sabemos que satisfacen estas cuatro propiedades. Idempotencia, conmutativa, asociativa y absorción. Si pasa eso, vamos a decir que existe un orden parcial en A, tal que se cumple que, A operado con B es el supremo entre A y B, con la primera operación, y A operado con B con la segunda operación es el ínfimo entre A y B. Es decir que lo que va a pasar acá es que A va a tener estructura de reticulado. Bueno, para demostrar esto, lo que tenemos que hacer, como hipótesis vamos a considerar de que en A tenemos estas dos operaciones que satisfacen esas propiedades mencionadas y tenemos que definir el orden en A, es decir, tenemos que definir una relación que sea de orden. Es decir, que tenemos que probar primeramente eso y después tenemos que probar de que esas operaciones corresponden al supremo y al ínfimo en A. De esa forma probamos que A es reticulado. Y esta es la relación que, hay que definir. A menor o igual que B, si solo si A supremo B es igual a B.
Definida esta relación, probamos que es de orden, es decir, probamos que cumple la propiedad reflexiva, la propiedad antisimétrica y la propiedad transitiva. La propiedad reflexiva la va a cumplir porque se cumple la propiedad de idempotencia. Sabemos que si operamos estos dos elementos tenemos A, o sea que bajo este orden que establecemos, bajo esta relación, perdón, que establecemos, A tiene que ser menor o igual que A. Si suponemos A menor o igual a B y B menor o igual a A, por definición de este orden, vamos a tener estas condiciones, y lo que va a pasar acá es que se cumple la propiedad conmutativa, por lo cual A es igual a B, y la relación es antisimétrica. Y finalmente, para demostrar que es asociativa, bueno, consideramos A menor o igual que B, B menor o igual que C, y aplicamos, bueno, algunas sustituciones y la propiedad asociativa, y probamos de que, bueno, A es menor o igual que C. Esto que pruebo acá es que A supremo C es igual a C, con lo cual, por definición de la relación que estamos trabajando, se va a cumplir que A es menor o igual que C. Y lo último que hay que probar es que estas operaciones, que no sabíamos bien cuáles son, en realidad corresponden al supremo y al ínfimo de dos elementos cualquiera de A. Para probar esto, que A o B es el supremo de A y de B, lo que tenemos que probar primeramente es que A o B es cota superior de A y de B. Para hacer esto, consideramos estas dos expresiones, A supremo B y B supremo A. Aplicamos la propiedad asociativa y la propiedad de idempotencia. Con lo cual llegamos a estos dos resultados, A supremo B y B supremo A. En el primer caso, lo que va a pasar es que A tiene que ser menor o igual que A o B. En realidad supremo no, porque no sabemos bien qué es el supremo todavía. Y B tiene que ser menor o igual que B o A, de acuerdo a cómo las definimos. O sea que probamos de que operados estos dos elementos es cota superior de cada uno. Lo que tenemos que probar ahora es que si hay otro elemento en A que es cota superior en esta relación que definimos de A y de B, entonces A o B tiene que ser menor o igual que ese elemento. Y para probar eso, bueno, por definición sabemos de que A o C es C y B o C es C, porque se cumplen esas desigualdades, y utilizamos bueno, esta expresión que nos va a decir que A supremo B supremo C es igual a A supremo B supremo C, aplicando la asociativa, y bueno, reemplazamos por C, y después reemplazamos por la primera igualdad, y esto nos da como resultado C. Por lo tanto, por cómo definimos el orden, A o B tiene que ser menor o igual que C. Con lo cual, queda demostrado de que esta operación O correspondía al supremo entre A y B. Y nos queda por probar la del ínfimo, pero bueno, lo que vamos a decir acá es que esta relación que habíamos definido, que probamos que era de orden, también es equivalente a definirla de esta forma. Y en base a esta definición, que es equivalente a la anterior, aplicando conmutativa de absorción, van a probar para el ínfimo. Se los dejo a ustedes como ejercicio. Otro ejercicio que está propuesto es partes de A, con las operaciones de unión e intersección, va a ser un reticulado. Ya hemos visto que partes de A con la relación inclusión era un reticulado. Bueno, ahora tenemos estas dos operaciones binarias, unión e intersección,
Y bueno, lo que hay que probar acá es que cumplen las 4 propiedades. Y con eso, bueno, probamos de que tiene estructura de reticulado. Bueno, más aún, hay que probar de que la unión y la intersección corresponden al supremo y al ínfimo, bueno, en ese reticulado. O sea que si va a tener estructura de reticulado, va a tener un orden ese conjunto y bueno, una forma de definir el orden es como está escrito acá abajo, el lenguaje matemático, y bueno, ese orden nos va a servir para las demostraciones y bueno, va a resultar ser la inclusión. Vamos a definir que el subreticulado, dado un reticulado A con las operaciones supremo e ínfimo, vamos a considerar un subconjunto donde esas operaciones las vamos a restringir a sus elementos y lo que se tiene que verificar es que el supremo y el ínfimo estén en ese subconjunto. De esa forma, tenemos un subreticulado de A. Acá tenemos un ejemplo. Consideramos este conjunto A bajo la relación división, que tiene estructura de reticulado, ya que todo par de elementos tiene supremo e ínfimo en A, y vamos a considerar 3 subconjuntos. Consideramos 3 subconjuntos arbitrarios y vemos que tenemos distinta gama de posibilidades. Si consideramos el primer subconjunto, directamente no es un reticulado, porque, bueno, si hacemos supremo entre 4 y 9, no existe. O sea que no tiene supremo, directamente no tiene estructura de reticulado. Si bien tiene ínfimo, yo hago ínfimo entre 4 y 9, pero no tiene supremo. En el segundo ejemplo tenemos que es reticulado, pero no es subreticulado. Si bien tiene estructura de reticulado, no llega a ser un subreticulado, porque si yo hago 2 supremo 3, es 6, y 6 no está en este conjunto, en este subconjunto. O sea que, como decimos, esas operaciones que hago en el conjunto original, el supremo y el ínfimo, tienen que estar en el subconjunto. Y el último tiene estructura de subreticulado. Bueno, 2 observaciones sencillas. Lo que va a pasar es que si tenemos una intersección de subreticulados de un reticulado A, la intersección es subreticulado de A. Mientras que en la unión eso no necesariamente pasa. Es decir que, bueno, se los dejo como ejercicio para que lo prueben o vean contraejemplos de esto, pero hay que distinguir bien entre intersección y unión de subreticulados. Vamos a ver reticulado producto. Ya hemos visto en conjuntos parcialmente ordenados el producto cartesiano de 2 de ellos. Decíamos que era un conjunto parcialmente ordenado. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar reticulados, donde vamos a definir el producto cartesiano de A por A' y las operaciones en ese producto cartesiano, como supremo barra e ínfimo barra, donde ahora los elementos son 2 suplas y están definidas bueno, de esa forma, haciendo supremo entre las 2 primeras componentes con el supremo de A y haciendo supremo entre las segundas componentes con el supremo prima, es decir, bueno, de A'. Y lo mismo para el ínfimo. Vamos haciendo ínfimo con cada una de las 2 componentes, pero en el conjunto original, es decir, en A y en A'. Si hacemos eso, lo que vamos a tener es que estas operaciones, supremo barra, ínfimo barra, van a satisfacer las propiedades de idempotencia conmutativa, asociativa y absorción.
Es decir, que este producto cartesiano va a tener estructura de reticulado. Se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. Si logran probar bueno, estas 4 propiedades, prueban de que este producto cartesiano tiene estructura de reticulado. Y bueno, más aún, ¿no? Tienen que probar de que estas operaciones corresponden al supremo y al ínfimo. Y como venimos diciendo, ya veníamos diciendo, bueno, al ser reticulado tiene estructura es decir, tiene un orden, tiene una relación de orden. Y bueno, se las dejo a ustedes para que, bueno, la definan y vean que tiene estructura de orden. Esta relación de orden la van a necesitar para verificar de que esto corresponde al supremo y al ínfimo. Bueno, acá está un poco lo que veníamos diciendo con este orden. En realidad resulta ser el orden producto, que ya vimos en la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es comparar dos tosuplas del producto cartesiano de A por A', y vamos a decir que A' es menor o igual 2', es decir, con la relación de orden en A por A', que B', si solo si se cumple esta definición, digamos. Es decir, que si hacemos supremo barra entre esas dos tosuplas, obtenemos B'. Si definimos este orden en A por A', resulta ser el orden parcial producto. Y eso es lo que demostramos acá. Lógicamente, bueno, A por A' no necesariamente está ordenado solamente por ese orden. Puede haber otro orden, pero bueno, necesariamente tiene que estar este orden producto, que como ya habíamos dicho, sencillamente consistía, bueno, en comparar cada componente de las dos suplas y ver que, bueno, las dos primeras eran menores o iguales que la segunda, que es lo que demostramos acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos dos reticulados, A y A', y hacemos el producto cartesiano de A por A', y eso nos va a dar como resultado este reticulado. Y bueno, lógicamente, bueno, tenemos el orden en A, tenemos el orden en A', y vamos a tener ahora el orden en A por A', que está basado en los dos órdenes anteriores. Y bueno, las operaciones de supremo y de ínfimo que hagamos en este conjunto, bueno, se corresponden con las operaciones de ínfimo y supremo en A y en A'. Bueno, y para terminar, vamos a ver morfismo de reticulados. Ya habíamos visto, bueno, a principios de este cuatrimestre, el concepto de función, y ya habíamos hablado, bueno, entre otras cosas, de morfismos de conjuntos, que eran funciones que cumplían cierta propiedad. Es decir, que vamos a trasladar eso ahora a morfismos de reticulados. Recuerdan ustedes que habíamos hablado de conjuntos donde teníamos definidas operaciones y que podían tener, bueno, podían ser un tipo de estructura algebraica, y habíamos definido morfismos entre esas estructuras. Ahora estas operaciones van a corresponder al supremo y al ínfimo. Es decir, que lo que vamos a tener son dos reticulados, A y A', y una función que va a ir de un reticulado a otro. Y para cada par de elementos en el dominio, se tiene que cumplir esta doble igualdad. Es decir, f de A supremo B tiene que ser f de A supremo prima f de B. Y f de A ínfimo B tiene que ser f de A ínfimo prima f de B.
Lo importante acá es distinguir, como venimos diciendo, de que este supremo ínfimo lo estamos aplicando en A, mientras que supremo prima e ínfimo prima lo estamos aplicando en A'. Bueno, la clasificación ya la habíamos visto, teníamos de que esta función podía ser inyectiva, es decir, 1 a 1, podía ser sobreyectiva, es decir, llegar a todo el conjunto de llegada, es decir, la imagen coincide con el conjunto de llegada, y podía ser las dos cosas o biyectiva. Y reciben estos nombres: monomorfismo, epimorfismo y bimorfismo. Acá tenemos un ejemplo de un morfismo de reticulados, una función de A y B, donde A tiene estructura de reticulado, es decir, si ustedes hacen ínfimo y supremo de cualquier conjunto de dos elementos, bueno, está en el conjunto A, y lo mismo va a pasar en el conjunto B. Si hacen ínfimo y supremo de dos elementos cualquiera, está en B. Y definida de esta forma, bueno, esta función resulta ser un morfismo, se las dejo a ustedes para que la verifiquen. Esta función es 1 a 1, o sea que este morfismo es un monomorfismo, pero no llega a todo el conjunto B, llega a algunos elementos, o sea que no es un epimorfismo. Bueno, y lo que tenemos como teorema es que si f de A en A' es un isomorfismo, entonces f a menos 1 de que va a ir de A' en A es isomorfismo. Esta demostración se la dejo como ejercicio, pero lo importante acá es que ya hemos hablado de esto, de que para que una función tenga su inversa tiene que ser biyectiva. Y esto es correcto porque estamos hablando de isomorfismo. Lo que tienen que probar, en base a las propiedades que cumple la f, estas dos igualdades que vimos acá arriba, estas dos igualdades se tienen que cumplir para la f a la menos 1. Y la última propiedad que vamos a ver es la que nos dice que si tenemos un morfismo que va de A en A', siendo A y A' reticulados, entonces preserva el orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si A es menor o igual que B en el conjunto A, entonces sus imágenes van a ser menor o iguales, pero menor o iguales prima, es decir, con el orden de A'. Y eso va a pasar cualquiera sea el par de elementos que consideremos en A. Y para demostrar esto, lo que vamos a considerar es bueno, dos elementos en A menor o igual que B. Por definición, si hacemos A supremo B, es B. Si a esta igualdad le aplicamos la función, se sigue cumpliendo porque los elementos son los mismos, tienen que ir a la misma imagen. O sea que f de A supremo B es f de B. Y ahora aplicamos la propiedad de morfismo que tiene que cumplir la función, es decir, f de A supremo B tiene que ser f de A supremo prima f de B. Esa expresión va a resultar igual a f de B, con lo cual f de B, por definición, es cota superior. Hacer el supremo entre estas dos imágenes tiene que ser cota superior de f de A con el orden de A'. Y lo que va a pasar con esta propiedad es que la recíproca no es verdadera. Es decir, hay relaciones que preservan el orden, pero no son morfismos de reticulados. Y acá tenemos este ejemplo, lo tienen en el cuadernillo. Bueno, esta función f que manda f de x a x', preserva el orden. Es decir, si A es menor o igual que B, A' es menor o igual que B'. Y lo mismo va a pasar si consideramos cualquier par de elementos, es decir, por ejemplo, B menor o igual que D, B' es menor o igual que D'.
pero no es un morfismo de reticulados. Va a pasar de que si, por ejemplo, hacemos B ínfimo C en este conjunto original, el ínfimo resulta ser B, y sus imágenes son B' y C'. Y si hacemos B' ínfimo C', el ínfimo es A', pero A' es la imagen de A, o sea que no se está cumpliendo la definición de morfismo. Bueno, y lo último que vamos a decir es que, bueno, esta propiedad de que todo morfismo de reticulados preserva el orden, nos va a decir que si dos reticulados son isomorfos, entonces tienen que tener el mismo diagrama de Hasse. Bueno, y con esto concluye la clase.